Estamos Suspiros de España, de Estelita Castro. Queridísimo Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Bien, aquí con el corazón en la boca después de oír esta música maravillosa. Bueno, una nueva edición de Cita con la Historia. Pues sí, efectivamente. Y hoy dos cosas importantes las que vamos a tratar en el programa. Yo creo que esto creo que es motivo, yo creo que se merece un programa que es dos españolas que fueron sacadas de España a la fuerza y regresaron a la patria durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, no estamos hablando de la pasionaria. ¿Quiénes fueron esas dos españolas sacadas a la fuerza? Pues una de ellas fue la Inmaculada Concepción de Murillo y la otra la Dama de Elche. La Inmaculada Concepción de Murillo y la Dama de Elche. Digo para centrar el tema. Bueno, ya hemos dejado patidifusos a nuestra audiencia. Oye, y luego vamos a hablar con el profesor José Luis Oella, que también nos va a acompañar y nos va incluso a hablar de las relaciones de España en esa época convulsa al finalizar nuestra Guerra Civil Española. Sí, es que precisamente la Dama de Elche y la Inmaculada Concepción, el cuadro de Murillo, pueden volver a España debido a las relaciones que había entre España y Francia después de la Guerra Civil Española, y en concreto entre Franco y Petén. Lo importante, el regreso de dos españolas, la Inmaculada de Murillo y la Dama de Elche. Pero antes de nada, sí que me gustaría, y por eso lo de Suspiros de España de Estelita Castro, ¿no? Habíamos anunciado que íbamos a hacer hoy el programa del Sáhara. Eso lo haremos la próxima semana, Dios mediante. Sí, así es. Ha habido pues un problema con el invitado que íbamos a traer y, chicos, tampoco pasa nada porque, claro, aquí como tenemos tantísimos temas de los que hablar, tantísimos colaboradores y nuestra audiencia nos disculpa todo, pues vamos a seguir hablando de este asunto. Don Pedro, usted ha escrito un libro, 75 años del regreso de la Dama un libro no. Un artículo en Libertad Digital. ¿Cómo salieron de España? Pues salieron de España gracias a los franceses. ¿Hombre? ¿Cómo? Usted sin duda ha visto esa película de Woody Allen en la que él dice que después de tanto oír a Wagner tiene ganas de invadir Polonia, ¿no? Sí. Bueno, pues yo después de cuanto más leo sobre lo que hicieron los franceses de Napoleón en España, más ánimos les doy a los alemanes. Creo que nos entendemos. Y la verdad, porque los franceses es que se lo han buscado a pulso, sinceramente. Ha habido películas sobre el latrocinio que cometieron los nazis en Europa durante la Guerra Mundial, cuando se apoderaron y saquearon obras de arte de todos los museos que tuvieron bajo su poder y demás, pero sin embargo, me acuerdo de una que se llamaba El Tren, de Burt Lancaster. Hombre, en blanco y negro. El tren, el tren, bueno, hasta se apoderan de Picasso, porque hay un momento en el que consiguen parar el tren, abren los vagones y empiezan a sacar cuadros de diversos pintores franceses y van diciendo, no, es que estos son genios franceses y no sé qué, y ves Picasso. Y bueno, es que ya se lo han quedado todo. Pero yo uno de mis actores favoritos es Burt Lancaster. Y esa película es una película memorable que luego hace unos años hicieron no tiene nada que ver con esa película, que también hacía que trataban el mismo tema, ¿no? Del supuesto expolio supuesto no. O el expolio el expolio, además. El expolio durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero comentar, que es de lo que no se habla, es del expolio que hicieron los franceses en los países invadidos de Europa. Yo le iba a decir, si Hitler copió a Napoleón en ese expolio. Pues vamos a decirlo. Yo creo que sí. Hombre, no es una idea nueva, porque también Julio César también hizo sus expolios y similares, lo hicieron los romanos en Grecia y demás, pero bueno, la gran idea, el gran saqueo que se comete entre los pueblos europeos para llevar obras de arte a la capital del saqueador, eso lo cometen Napoleón y sus franceses. No. Después, un siglo y 20 años más tarde, pues lo
lo hacen los alemanes, pero los primeros a hacerlo a gran escala, a escala moderna, industrial, son los franceses de Napoleón. Precisamente el Museo del Louvre se llamó Museo de Napoleón entre 1803 y 1815. Bueno, ya habían empezado antes los... Museo de Napoleón se llamaba. Así, yo creo que Napoleón tenía un pequeño problema de falta de confianza en sí mismo, la verdad. Algo, vamos, que tendía al narcisismo, la verdad. Esto de ponerle el nombre suyo a todo. Pero bueno, ya empezaron los revolucionarios franceses a saquear pues conventos, iglesias, castillos de aristócratas, los palacios reales de los Borbones, pues en unos casos para que el vulgo se diese gusto quemando cosas, como pasó en las Tullerías, y en otros casos pues para sus propias casas, y en otros para venderlos y enriquecerse. Y entonces esto es lo que empieza. La Inmaculada Concepción, estaba en Sevilla y se apodera de ella el mariscal Soult y se lo lleva a Francia. Durante un tiempo estuvo el marco del cuadro vacío en el hospital en el que se encontraba, y la verdad es que este Soult tenía un pedazo de colección de pintura española, como digo, saqueada en España, y bueno, luego sus descendientes pues empezaron a venderla, cosa que a mí me alegra mucho, lo cual indica que no tenían dinero suficiente o necesitaban más dinero, y salió a subasta el cuadro. Entonces la reina Isabel II de España pues pujó por él, también pujó el zar Nicolás de Rusia. En Rusia se ofrecieron cantidades descomunales, pero al final se lo llevó el Museo del Louvre, el cuadro. Uh-huh. Entonces salen mejor dicho, vuelven a España hace 75 años. Sí, también volvieron legajos cajas descomunales del archivo de Simancas. El archivo de Simancas, que es precioso, yo invito a nuestros oyentes a que lo visiten. Se puede visitar pues por las mañanas. El caso es llamar y preguntar. Está cerca de Valladolid. Simancas lo establece como archivo de la Casa de Austria Carlos V. Luego Felipe II pues lo incorpora como archivo de la corona. Y entonces cuando están los francesitos de Napoleón, pues también lo saquean. Bueno, y todas esas, la Dama de Elche, la Inmaculada de Murillo, ¿todo eso va a París? ¿O cuál es el destino? Pues sí, los legajos que digo del archivo de Simancas, pues el destino fueron los archivos nacionales franceses. La Dama de Elche salió al poco de descubrirse en Elche, lógicamente, que tampoco vamos a descubrir aquí el Mediterráneo, pues la compró un francés y la llevó a su país. Parece ser, según se cuenta, que es que ni el Museo Arqueológico Nacional se mostró interesado en adquirirla, lo cual indica la dejadez. El desconocimiento igual, ¿no? La dejadez absoluta. Pero sí, en el museo, en la Academia de la Historia, tienen un plato, una bandeja descomunal muy conocida en plata del emperador Teodosio, que se encontró en Extremadura mientras un campesino estaba dando un campo. O sea, la hoja del arado, clank, golpeó el plato y lo partió. Por eso se ve que tiene ahí una raja. Y estuvo a punto también de salir de España, gracias a que hubo gente pues que se puso a pedir dinero, a recoger dinero, y se pudo comprar. Pero así era como los españoles del siglo XIX pues trataban su patrimonio nacional. Es que la primera ley de protección del patrimonio nacional español se aprueba en 1911. Pues yo creo que al poco de haberlo dejado Maura, poco más o menos. Pues así es como tenemos la situación. Bueno, la situación entonces es que con la invasión francesa, las invasiones napoleónicas, se llevan la Dama de Elche,
en la Inmaculada Concepción de Murillo, además de otros legajos que ahora están en Archivo de Simancas, muchas cosas. Bueno, es que también quiero decir que el Pepe Botella, José I de Bonaparte, también saquea el tesoro de la corona real española. Es que y gran parte hubo ahí suerte, gran parte del saqueo que se llevaban, del botín que se llevaban José Bonaparte, los afrancesados y el ejército francés, se capturó en la batalla de Vitoria en 1813. Otra parte entró en Francia y aunque se hizo lo contrario en el Congreso de Viena, los acuerdos de paz con Francia, se devolvió. España consiguió que se devolviese gran parte de ello. Es cierto que otra parte, como es la pinacoteca del Mariscal Soult, pues no se consiguió devolver. Fíjate, hay un libro maravilloso, que es El Tesoro del Rey Cautivo, que fue premio Fernando Lara, que habla sobre esto, es que lo estoy leyendo ahora mismo. La próxima semana te digo quién es el autor exacto, y es el Tesoro del Rey Cautivo, y habla sobre el tesoro del rey Fernando VII, efectivamente. Bueno, independientemente, esto sale de España salen por las buenas o por las malas, pero para incluir la Dama de Elche, que es que sale de una manera, pues vamos a decir, legal, por falta de solicitantes. Los otros casos pues fue un saqueo. Bueno, y llegamos a hace 75 años, 76 exactamente. 76. Vamos, si nos ponemos así exactos, 76, y aquí somos muy exactos. Se toma, resulta que a partir de esa época España acaba de salir de la guerra civil española, Francia, y a los 6 meses estalla la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del 39, perdón. Del 1 de abril del 39 al 1 de septiembre del 39. Del 39 también. O sea, 5 meses. Y llega un momento que esas relaciones, hay que recordar, la Francia ocupada, Mariscal Pétain, la Francia de Vichy, pues las buenas relaciones, o por la solicitud del gobierno español, se hace una solicitud formal para que tanto la Dama de Elche como esos legajos, como la Inmaculada Concepción de Murillo, vuelvan a España. Eso es. Bueno, vamos situarnos. Vamos a ver, o sea, el gobierno francés, cuando estalla la guerra civil española, el gobierno francés es un gobierno de Frente Popular, con los socialistas, los radicales y los comunistas, bajo la presidencia de Léon Blum, también socialista, y es propenso a apoyar al Frente Nacional. No mucho, porque, claro, como la mitad del país estaba en contra. Al Frente Popular. El Frente Popular francés. Al Frente Popular francés. Por cierta, claro, por identidad ideológica, pues se quería apoyar, y masónica, todo hay que decirlo, porque Blum era masón, igual que muchos ministros y políticos españoles, pues se querían apoyar al Frente Popular. Pero hay que decir que es que la otra media Francia, que votaba derechas, católica, conservadora, pues estaba en contra, sobre todo a medida que se sabía lo que llegaba, las noticias que llegaban de España, de matanzas en Madrid, de desapariciones, de paseos, tal. ¿Qué más va pasando? Hombre, pues a medida que se van delimitando los dos bandos en la guerra, que la Unión Soviética de Stalin apoya al bando de izquierdas y al bando nacional le apoyan Hitler y sobre todo Mussolini, el asunto se va complicando más, porque claro, hay cada potencia quería la guerra de España para fastidiar al vecino. Y en ese caso la situación de Francia iba siendo muy mala, porque al principio de la guerra no, pero ya hacia el año 38 ya Alemania e Italia forman una alianza. Alemania además se anexiona Austria, se rearma, también había ocupado años antes la frontera con Francia, la militarización de Renania, y entonces empiezan a temer en París una alianza Alemania, Italia y España. Entonces tienes que 3 fronteras francesas estarían controladas por enemigos. Es cierto que los franceses tenían la alianza con los británicos, pero claro, se temían, les preocupaba que se volviese a repetir el cerco que ya sucedió
que empezó a construir Fernando el Católico a finales del siglo XV, pactando pues con los Austrias y con los Tudor, y además por eso se produce la guerra entre Francia y España por el Gran Ducado de Milán, porque era el acceso a Francia. En este momento, pues los franceses se dan cuenta de que la manera de al menos cubrirse las espaldas es llevándose bien con España, con el nuevo gobierno español. Además, el 26 de enero del 39 los nacionales habían entrado en Barcelona, Yahweh, en concreto Yahweh, y la verdad es cuando en estos casos pues no se produjo ni la resistencia esperada por algunos, no sé, la resistencia esperada por los que se fueron, ni la que hubo en Madrid durante 3 años, todo hay que decirlo. O sea, Madrid aguanta en 3 años a las tropas franquistas, mientras que Barcelona al primer golpe ¡pum! se hunde y salen todos despavoridos hacia la frontera. Es que la tensión era tanta que en el año anterior, en el 38, estuvo durante la crisis de Múnich, estuvo a punto de producirse la entrada del ejército francés en Cataluña para apoyar al Frente Popular. Entonces volvemos a enero del 39, y ahí es cuando el nuevo primer ministro, que ya era de centro derecha, envía a un senador, León Berat, que ya tenía contactos en España, a tratar de negociar un acuerdo y un pacto y ver cómo se podía hacer. Y él entra en contacto con Francisco Gómez Jordana, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Franco. Y entonces, pues durante ese mes de febrero del 39 se negocia el acuerdo Berat-Jordana, que es muy beneficioso para España, y al final el gobierno francés acaba trasladando el reconocimiento diplomático del gobierno de Valencia al gobierno de Burgos. Y en este acuerdo hay un compromiso por parte del gobierno francés de devolver todo lo que había salido de España, o sea, el oro que quedaba, se había hecho un depósito, que es el único oro que se salvó, se había mandado un depósito a Francia. Las obras de arte y demás que habían llevado Negrín y sus compinches desde el Museo del Prado y demás en camiones a Francia. Y ya sabes que Pío Moa dice que estaban preparando toda la estructura societaria para poder venderlo. Bueno, la flota que se escapa, que huye en marzo, cuando se produce el golpe de estado de Casado, la flota que les quedaba huye de Cartagena a Bicerta, en Túnez, pues camiones, coches, hasta el ganado se habla de devolver. Y también, muy importante, de impedir actividades subversivas de los exiliados. Pero fíjate, Pedro, que estás tocando un tema muy importante, que eso consiguió España, el gobierno legítimo de España, quiero decir, el gobierno que gana la guerra civil española, por lo cual es el único gobierno legítimo. Hablo de no el gobierno en el exilio ni estas tonturas. Bueno, que no le reconoció nadie, vamos, salvo México. Pero precisamente eso que se va a México es lo que nunca vuelve. Es decir, que ya nos meteríamos en otro programa, que es el tesoro del yate Elvita y todas estas cosas, que eso no vuelve. En cambio, lo que va a Francia, el gobierno de España lo recupera, y gracias a eso los españoles de esta generación, 75 años después, seguimos disfrutando de eso. Sí. Incluso hay que decirlo, porque el PNV siempre se suele ir de rositas en estos asuntos, que el gobierno vasco, controlado por el PNV, insisto, también había enviado docenas de sacas llenas de lo que habían saqueado, vamos a decirlo, de las cajas de seguridad de los bancos y de domicilios, porque claro, es que se impuso en la zona republicana, se impuso la obligación de entregar joyas, dinero, divisas y objetos de valor y oro, so pena de castigos gravísimos. Bueno, pues el gobierno vasco también hizo su apertura de cajas de seguridad y llevó estas sacas a Francia, y este dinero también vuelve. No, que esa es la gran diferencia con lo que acaba en México. Es que yo supongo que en México también darían un pellizquito. Ya sabes, esto que le llaman ahora el 3%. Nos vamos a ir a Publi
nos vamos a ir a Publi. No, me dicen que esperemos un poco, yo pues, y cuando estemos listos nos vamos a ir a Publi, porque vamos a hablar con el profesor José Luis Oreya, que yo creo que, como todo el mundo sabe, José Luis Oreya es experto en relaciones internacionales, y una de las preguntas básicas o importantes que le tenemos que hacer a Oreya es las relaciones entre Francia y España durante la guerra española y la guerra mundial, ¿no? Tú lo has adelantado, ¿no? El acuerdo Verá-Jordana. Sí, que es un acuerdo que está vigente durante mucho tiempo. Es un acuerdo que, hay que decir, luego vulneró el gobierno provisional que se instaura en Francia después de la derrota alemana, que esto ya es otoño del 44, porque permitió que se organizasen por parte de los comunistas entre unas milicias, unas guerrillas, que conducen en octubre del 44 a la operación llamada pomposamente de reconquista de España, y que es la invasión del Valle de Adán, que acaba en un desastre. Sí. Bueno, luego eso a los propios comunistas les costó mucho sufrimiento, quiero decir, que entre ellos se mataron, ¿no? Santiago Carrillo parece ser que salió indemne de todo esto y acusó a alguno de sus compañeros que fue hábilmente ejecutado. Hombre, los comunistas, como estos dragones que vemos en el Hobbit y demás, siempre están deseando carne humana que devorar. Y la verdad es que el tío que más comunistas ha matado en la historia, al menos de Europa, es Stalin. Sí. Además de rusos, ha matado propios colegas rusos comunistas, esas purgas. Poco se habla de la gente a la que mataron Carrillo y la Pasionaria. Sí. Por ejemplo, aquí cerca de donde estamos se encontró el cadáver en el año 45 de Gabriel Trilla, que vino aquí, y encima, que es muy curioso, porque se capturó a los asesinos, a los sicarios que había enviado Carrillo, lo mataron a puñaladas y dejaron el cuerpo desnudo para, según palabras de ellos, pareciese un lío de maricones. Entonces detuvieron a estos, y a Cristino García, que era el jefe de la banda de asesinos, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron. Tiene calle en Alcalá de Henares, y se montó un pollo en Francia porque había sido de la Resistance. Pero era un asesino. Bueno, hay que preguntar. Un asesino, perdón, Javier, que no hago más que interrumpirte, más era un asesino de sus propios camaradas. Bueno, pues este asesino, hay que recordar que tiene calle en Alcalá de Henares. También la tiene en París. Pero bueno, a mí lo que hagan los franceses. Tiene calle, un asesino es homenajeado en París y en el municipio de Alcalá de Henares. Estamos acostumbrados ahora a quitar las calles a las víctimas y a los héroes y dárselos a asesinos y criminales. No es el único por desgracia. Nos vamos a ir, Pedro, a la publicidad. Vamos a contactar con el profesor Oreya y volvemos en un minuto. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y, si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Pues estamos con el profesor José Luis Oreya. José Luis, ¿cómo estás, querido amigo?
Muy buenas. Bueno, últimamente te veo mucho por radio ya, ¿eh? Es un placer siempre pasar por nuestra casa común. Bueno, estamos José Luis Oella, gran profesor, director editorial de Diario Ya, y hoy ha tenido la amabilidad de colaborar con Cita con la Historia, Cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Estábamos hablando de que se cumple el 75 aniversario del ya se cumplió, Fernández. Se cumplió. Ahora estamos por el 76, ¿no? Sí, de la devolución de la Dama de Elche a España, que llegó a principios de febrero del año 41. El 6 de diciembre del año 40 había llegado la Inmaculada Concepción, a tiempo para celebrar otra fiesta de la Concepción, pero ya en España. Este cuadro que se había llevado de Sevilla el mariscal Soult. José Luis, la pregunta básica aquí, por eso te queríamos contactar contigo, es las relaciones en esa época, estamos hablando del año 41, entre Francia y España, justo cuando acaba la guerra española y empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El acuerdo entre Berat y Jordana, en la embajada, siendo responsable de Francia el mariscal Pétain. En efecto, y así. Hombre, la cuestión es que, el mariscal Pétain tenía bastante buena prensa en España, porque había que tener en cuenta, había tenido aparte de que, pues era conocido y tenía toda su aureola de héroe, pues por toda la guerra, la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, y luego hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, pues Francia era reconocida como la primera potencia militar del momento, y muchos militares españoles habían pasado por la Escuela Superior de Guerra Francesa y habían estudiado allí. Luego, en la lucha contra Delcrin, habían colaborado fuerzas francesas y españolas juntas, y por lo tanto, pues el mariscal Pétain, como el general Franco y otros de tradición africanista, pues había habido unos conocimientos y habían participado en operaciones, o sea que ya había toda esa labor, podemos decir, profesional de ambos, facilitaba, por lo tanto, un reconocimiento personal de ellos y por lo menos que se mirasen con esas ciertas simpatías, ¿no? Pedro. Bueno, yo le quería preguntar al profesor Oella cómo se nombra a Pétain embajador de Francia ante la España nacional, porque en ese momento, hasta unas pocas semanas antes, Francia había estado reconocía todavía al gobierno de Valencia. En efecto, ahí es. Lo que pasa que he visto ya un poco el transcurso, poco ya de las campañas militares en las cuales ya se preveía, podemos decir, cuál iba a ser un poco el resultado final. La cuestión era ir tomando, podemos decir, las posiciones más amistosas posibles con el nuevo gobierno. Lo que estaba claro es que los gobiernos favorables al bando nacional, desde luego el gobierno alemán, el italiano y el portugués, y el más desconocido, el irlandés, pues Francia no tenía allí ningún hueco, y por lo tanto lo que intentaba era a ver cómo podía por todos los medios buscar un poco la oportunidad de tener una opción con el gobierno nacional y evitar podemos decir, esa tensión que cada vez se iba haciendo más firme entre Alemania y Francia, pues evitar que España tuviese una opción pues totalmente estrecha en ese aspecto con Alemania, ¿no? La opción de un perfil, como hemos dicho, del mariscal Pétain era lo más abierto posible, era militar, entre militares desde luego pues se podían entender perfectamente, se conocían personalmente por su trayectoria africana, y además pues había una admiración que era propia de los militares españoles hacia el mariscal Pétain por lo que había significado en la Primera Guerra Mundial, y por el propio mariscal Pétain por lo que habían desarrollado los militares españoles, salvando en ese momento a España de todo lo que había sido los peligros revolucionarios, ¿no? Porque todo el mundo sabía un poco las simpatías políticas que a nivel personal pues contaba el mariscal Pétain. Es claramente una carta, una opción que marca en ese momento Francia para intentar, tener una opción favorable dentro del gobierno nacional, y cogen pues la carta, podemos decir, de primera calidad que pueden en ese momento, ¿no? Sí, además, como dice el profesor Oella, a los alemanes y a los germanófilos les sentó muy mal el nombramiento de Pétain. Incluso cuando llega, creo que es a San Sebastián, se le hace una campaña en contra, y todos los balcones y todas
las ventanas aparecen cerradas para mostrar el desagrado de muchos españoles con el comportamiento de Francia. Y durante unos meses Petén está aquí, como dice Odella, consigue reconstruir las relaciones de amistad entre España y Francia, pero luego en cuanto estalla la guerra mundial le llama el gobierno a Francia, ¿no? Ahí es. Creo que le nombran ministro o viceprimer ministro. Sí, y luego ya posteriormente pues será un poco toda la cuestión que ya conocemos de otorgarle de manera transversal entre todas las fuerzas políticas la máxima jefatura, o sea, la jefatura del gobierno y la jefatura del Estado, y con poderes especiales, pero no solo de una parte del arco parlamentario, sino de todos, en reconocimiento de que una figura como él estaba por encima de las diferencias políticas tanto de derecha y de izquierda, y que solo una persona, podemos decir, de su perfil militar y que era considerado uno de los héroes vivos que tenían, era el único que podía, podemos decir, intentar asombrar a los alemanes y conseguir un acuerdo de paz lo más benigno posible un poco para su país, ¿no? Que en parte, pues consiguió en ese aspecto. Los alemanes le vieron como una especie de reencarnación del mariscal Hindenburg, que era lo que ellos habían tenido anteriormente, ¿no? O sea, que podemos decir, jugaron un poquitín ese papel, ¿no? Sí, ha mencionado una cosa el profesor Odella, un asunto del que se trata muy poco, y es que a Petén le nombra jefe del Estado un congreso, una reunión tanto de la Asamblea Nacional como del Senado francés, con voto mayoritario. Uh-huh. O sea, incluso muchos parlamentarios de izquierda, socialistas y radicales, que es algo que luego se ha tratado de ocultar. Sí, no, o al menos de olvidar. No, porque la elección fue totalmente democrática, no hay ningún golpe de Estado ni nada, o sea, es una toma del poder en unos momentos muy delicados, pero absolutamente democrático, y con un apoyo transversal de unión sacra, podemos decir, de todas las fuerzas políticas en un momento tan delicado, ¿no? Cuando ya, podemos decir, los miembros del gobierno están cogiendo las maletas y marchándose por Burdeos, ¿no? O sea, además es que el gobierno de Petén fue reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo de Francia, y por ejemplo el presidente Roosevelt envió un embajador de cierta relevancia, un almirante a Vichy. Uh-huh. Y no, aparte de, por supuesto, pues que se mantenía pues los embajadores de España, de Portugal, de Italia, Italia también había declarado la guerra, de Suiza. O sea, era un gobierno desde el punto de vista internacional totalmente legítimo, porque era el gobierno reconocido por todos los países. Por la comunidad internacional. Eso es, por los países neutrales, incluso por una potencia del nivel de Estados Unidos. Pero yo le quiero preguntar a José Luis sobre las relaciones que siguen manteniendo Franco y Petén cuando ambos son jefes de Estado. Porque Franco, a diferencia de Mussolini, no ataca a Francia por la espalda, eso que le sentó tan mal a los franceses cuando los alemanes rompen el frente en mayo del 40 y en 6 semanas se plantan en París. No, desde luego, los italianos querían aprovechar un poco ahí las circunstancias, tenían, podemos decir, también su discurso un poco irredentista, ¿no?, sobre los territorios, podemos decir, poblados por italianos que podían pertenecer a Francia, podríamos estar hablando de Córcega, o territorios que habían sido italianos, como la propia ciudad de Niza, que ahora nos parece tan francesa, pero es donde nació Garibaldi, ¿no? Efectivamente. O sea que, bueno, había cierta reminiscencia, aparte luego, de aquellos pequeños trucos imperiales, como la obsesión que habían tenido los italianos por Túnez, donde habían muchos italianos ido allí a trabajar, y que finalmente los franceses se apropiaron de Túnez antes que los italianos, ¿no? O sea que había pequeña reminiscencia que los italianos vieron en ese momento, que de forma fácil pues podían
podemos decir, de crear esa potencialidad, ¿no?, en el Mediterráneo determinante, a costa un poco de una Francia ya derrotada por el ímpetu un poco teutón de los alemanes, ¿no? Ahí Franco, pues bueno, vamos a ver, o sea, puede haber diferencia, puede haber cosas, pero vamos, una puñalada de ese momento en el último, eso no lo considero, nunca ha formado parte de la historia de España, y en ese mismo momento yo creo que ellos mismos ni siquiera lo consideraban por cuestión de honor, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que eso se lo dijo Franco, pues no sé si al embajador inglés o norteamericano, dijo que haber atacado a Francia o las colonias francesas, en concreto Marruecos, habría sido pues un acto de deshonor impropio de los españoles. Yo creo que hay también la persona relevante, aprovechando que estás tú allí, precisamente de un bilbaíno de primera línea, ¿no?, que será José Félix Lequerica, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es que también es para un programa en el que tendremos que contar con José Luis Odella, es la labor que hace José Félix de Lequerica en Estados Unidos como pseudo embajador, porque no le querían dar el placet. Entonces Franco lo que hace es nombrarle inspector de embajadas, con lo que el visado se le renovaba automáticamente cada 3 meses, me parece. Entonces Lequerica monta en Estados Unidos un lobby pro-español en la prensa, en el Congreso, en el Senado, en el Ejército, para conseguir que se vayan levantando las sanciones, crear un ambiente favorable a España, que se levanten las sanciones, tal. Y luego no solo eso, se consigue el ingreso de España en la ONU, y hay un momento en el que las dos embajadas en suelo de Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, la llevan dos bilbaínos, Lequerica y Adelza. José María Adelza. Efectivamente. Y si no me equivoco, luego fue alcalde de Bilbao. No, antes fue alcalde, del año 37. Eso es. Profesor Odella, querido amigo, hay otra pregunta. Esto es un tema ya muy personal. Estábamos hablando del regreso a España de la Dama de Elche, la Inmaculada de Murillo. ¿Esto hubiese sido posible con un gobierno que no fuera el de Petén? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Si otro gobierno de otras características hubiese devuelto esas obras delante de España. Bueno, yo creo que hubiera sido bastante difícil, porque no solo se recuperan, hay que luego incluso la devolución de lo que quedaban de las reservas de oro del Banco de España, lo que estaba en Francia, se consigue también, ¿no? Sí, lo ha adelantado antes don Pedro Fernández Barbadillo. Sí. Es que los franceses estaban deseando llevarse bien con España desde que los nacionales entran en Barcelona. Sí, ahí está. Entonces, ahí lo que se ve es, desde luego, que con un gobierno de esa afinidad, como pasaba, pues bueno, se va a intentar limar por todos los medios un poco todas las diferencias políticas, ¿no? Desde luego, con el gobierno anterior, Frente Populista, que había favorecido, pues podemos decir, o sea, no se puede, por ejemplo, la presencia de las brigadas internacionales durante la guerra civil no se hubiera podido desarrollar sin toda la infraestructura que el gobierno francés pues permite, ¿no?, que el Partido Comunista pueda realizar, ¿no? O sea, por eso podemos decir esa hegemonía, esa presencia de miles de militantes franceses y de exiliados en territorio francés, que van a proporcionar esa fuerza a las brigadas internacionales, y que por eso habían abonado esa imagen tan negativa de Francia, podemos decir, en el bando nacional, ¿no? Entonces, claro, la necesidad de poder elevar como sea las simpatías por Francia, pues era súper necesario, sabiendo y teniendo en cuenta que dentro del bando nacional había muchos antiguos simpatizantes de posiciones maurrasianas, etcétera, y que incluso varios centenares de franceses habían venido a luchar al bando nacional, ¿no?, de diferentes formaciones, ¿no? Sí, yo antes había mencionado la división social y política que había en Francia con las decisiones de Léon Blum y del Frente Popular de echar una manita, aunque fuese moderada, al gobierno, también el Frente Popular en España. Pero es que esas divisiones, a medida que se va acercando el final de la guerra, son cada vez más crecientes, cuando se ve eso, que el gobierno de París está apoyando a un caballo perdedor. Claro.
No, totalmente, y claro, y entonces la posición estratégica que ellos ven, bueno, o hacemos algo para neutralizar esa amenaza, o estamos entregando el gobierno español en manos de los alemanes y nos vamos a encontrar en una situación nosotros mismos, incluso de dos frentes, y ya no digamos nada con los italianos con ganas de podemos decir, de anexionarse territorios fronterizos. O sea, la situación de Francia era absolutamente insostenible, ¿no? Más y todo cuando vemos la sensibilidad del famoso libro de reivindicaciones de España, ¿no? En el cual, bueno, se reivindican partes del imperio colonial francés que habían conseguido consolidarlas ellos sin hacer el menor caso a finales del siglo XIX a las reivindicaciones españolas en aquel reparto, y que parecía que era el momento más propicio, bueno, pues para un nuevo reparto en ese sentido. Decían, bueno, pues aquí España también tiene, o neutralizamos esa posición, o aquí a costa del imperio colonial francés, bueno, pues Alemania puede encontrar un montón de aliados en la parte sur mediterránea que hagan que Francia desaparezca como potencia hegemónica, ¿no? Has citado un libro muy curioso que es Reivindicaciones de España, y en el que metió mano otro bilbaíno. Ahí está. Fernando María de Castilla. De Castilla, sí señor. Sí, Castilla con Adeiza, sí. Castilla y Adeiza. Así que aquí tenemos el gran tridente vasco de la política exterior del franquismo, que fueron Lequerica, Adeiza y Castilla. Castilla, al que habrá que dedicar otro programa, porque fue el que gestionó en la ONU la declaración de Gibraltar como colonia y el derecho de España que se le reintegrase a su unidad. Bueno, nos quedan 8 minutitos. La pregunta es, no vamos a hacer para un publicitario, vamos a ir directamente. Yo hay otra pregunta que te quiero hacer, José Luis. ¿Cuál fue el comportamiento del gobierno provisional de Gaulle ante toda esta situación, esta relación de los gobiernos de España y los gobiernos del mariscal Pétain? Hombre, De Gaulle desde luego bastantes problemas tenía, ¿no? O sea, todo eso para que tenemos un poco la imagen distorsionada de Gaulle por lo que ha sido De Gaulle después, ¿no? O sea, un poco todo el símbolo, un poco de Gaulle, que en ese momento, en el momento que estamos tratando, todo lo que representa De Gaulle ahora lo tenía el mariscal Pétain. O sea, todo el mundo veía en Pétain, podemos decir, el símbolo de lo que era Francia encarnada en un hombre, ¿no? Y hay que tener en cuenta incluso la amistad personal que tenían un poco Pétain y De Gaulle, que ahí podemos decir se fragmenta, porque luego De Gaulle se irá convirtiendo un poco en el Pétain posterior, ¿no? Claro, en el héroe. En el héroe. En aquel momento De Gaulle cuenta muy poco, o sea, él está en Gran Bretaña a título personal, o sea, él no representa ningún gobierno legítimo, puede montar un comité, pero desde luego depende absolutamente de todo de los británicos. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la paz, los miles de soldados repatriados en Gran Bretaña vuelven todos a Francia porque no están en guerra oficialmente. Aquellos que voluntariamente y bajo su riesgo quieran quedarse en las fuerzas francesas libres de Gaulle pueden quedarse, pero por eso en la mayoría de los contingentes franceses que están por allí, bueno, pues se les da la oportunidad de elegir, y en su mayoría, más de 3/4 partes de ellos, todos vuelven a Francia, y De Gaulle siempre tiene el problema que tiene es de reclutamiento, o sea, se queda hasta casi el momento final de la guerra, que ya se ve que los aliados van a ganar, pues él siempre está con una representación mínima, muy pocos a su favor y totalmente dependientes del apoyo y de la política inglesa, con las cuestiones que ahí le hicieron, que es lo que posteriormente abonará que un De Gaulle sea lo más anglosajón que sea posteriormente a la guerra. O sea, ¿qué vería y qué sufriría ese hombre durante la guerra? Que luego no podía haber un inglés y un norteamericano en pintura, ¿no? O sea, así que como para preocuparse pues de las posiciones un poco de España y Francia, es que él casi es utilizado un poco por los británicos para ir arrebatando territorios a esa Francia de Pétain, y él intenta a ver cómo puede quitarse, podemos decir, esa presión de convertirse en la marioneta, ¿no? Cuando todo el mundo está viendo pues las operaciones, por ejemplo, de Siria, que es en ese momento una colonia francesa durante la Guerra Mundial, y como los británicos la arrebatan utilizando
a franceses de Gaulle, y claro, y los franceses de Petén defendiendo una provincia siria con otros franceses enfrente, ¿no? Y como la mayoría de ellos, cuando caen prisioneros, pues se niegan a optar por las filas de Gaulle, ¿no? O sea, mayor rechazo ya imposible, ¿no? Es que había un juego ahí muy interesante en el Mediterráneo que molestaba mucho a Hitler, porque decía que no entendía a los latinos, y era ese triángulo entre los intereses de la España de Franco, la Italia de Mussolini y la Francia de Vichy de Petén. Quién sabe si se hubiese podido llegar a algún acuerdo, pero claro, los franceses, Petén temía no solo a Italia, sino también a España. Ahí está. Luego hay que tener por eso un poco en cuenta también que el problema que tenían los franceses en ese momento, estamos viendo un poco esa Francia mediterránea, esa Francia, podemos decir, con unas características a través de Petén como más tradicionales, incluso más católicas. Es la primera vez que se oficializa, por ejemplo, la educación católica en Francia, en aquella laica Francia, ¿no? O sea, la única vez que vuelve es precisamente en la época de la administración de Petén, y que se hubiera unado por bastante mejor con ese mundo español e italiano. Pero claro, hay que tener en cuenta que la Francia atlántica, esa Francia más norteña, en el país de la ocupación, es donde cogen refugio pues todos los grupos más abiertamente fascistas, donde se puede conformar incluso un gobierno alternativo. O sea que podemos decir que muchas de las declaraciones de la labor que va a desarrollar el gobierno de Vichy están muy marcadas también por la presencia de esos otros grupos en París, que en un momento determinado pueden ser ayudados por los alemanes para conformar un gobierno alternativo, ¿no? Entonces, claro, no olvidemos mucho pues esas circunstancias, aunque el gobierno de Vichy fuese el legítimo y el reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, claro, tenemos pues esas opiniones, y por eso incluso a niveles intelectuales, pues bueno, las posiciones tan distintas de un Charles Mogas, de un propio Robert Brasilla, catalán, o un Pierre Tiré de la Rochelle, que es completamente distinto a las opiniones de estos dos primeros, ¿no? Bueno, y si me permites mencionar a Jean-Paul Sartre, que tenía tiempo de estrenar algunas de sus obras de teatro en el país de la ocupación, y que tenía que gestionar el permiso ante las autoridades alemanas, que, oye, se lo daban, Qué cosa tan curiosa. O sea, era más fácil para un comunista estrenar obras en el París nazi que para un autor, digamos, tradicional católico. Sí. Pues, bueno, incluso si recordamos por las famosas memorias de radiaciones de Ernest Junger, que en ese momento es oficial de la Wehrmacht entre las tropas ocupadas, iba con su uniforme tan pimpante a visitar la galería de Pablo Picasso. Iba de uniforme, iba por la calle y por supuesto sin escolta y sin nada. Va allí porque él es un escritor de fama reconocida a nivel internacional por sus Tempestades de acero, y ahí va a visitar a Pablo Picasso, que desde luego no estaba escondido ni en clandestinidad. No, hay unas memorias entretenidísimas de un nacionalista catalán, Carles Fontserè, que ha muerto hace poco. Se titulan Memorias de un exiliado de tercera, y él cuenta, entre otras aventuras, cuando sale de España, que se establece en el París de la ocupación, y dice que él no vio ningún acto de rechazo, de desprecio a los soldados alemanes, curiosamente hasta que el año 43, cuando los alemanes pierden en Stalingrado. Es a partir de entonces cuando el ambiente lentamente empieza a cambiar, y ya es sobre todo el año 44. Pero a principios del 44, en marzo, Petén hizo una visita a París, esto también lo cuenta Fontserè, y fue agasajado en las calles por docenas de miles de parisinos. Hombre, hay que tener en cuenta que, mayor prueba que al final de la guerra se contabilizan cerca de 80.000 niños de madre francesa y padre alemán, pues hombre, me parece que es algo totalmente que remarca que, en fin, que no había tanta enemistad como pudiera pretenderse. Bueno, yo solo quería comentar ya para acabar, Javier, porque nos quedaba poco tiempo. Nos quedan 2 minutos, lo que pasa es que estamos embelesados con el profesor Odella y contigo, Pedro. Bueno, pues yo le voy a avisar al profesor Odella para acabar de contar que, claro, es en esta situación en la que Petén, para halagar a la España de Franco,
organiza la devolución o acepta la devolución de estas obras de arte de las que hemos hablado. Y una cosa muy interesante es que para evitar luego cualquier problema jurídico no se presenta como indemnización, devolución, confiscación, sino como un intercambio. O sea, el gobierno español, los museos españoles dan a cambio de estas varias obras de arte, que eso sí, son de segunda fila y molestaron mucho a los franceses, a los conservadores del Louvre y de los archivos nacionales de Francia, hasta el punto de que han querido, porque vamos, inmediatamente después de la liberación, algunos de ellos pidieron al gobierno provisional que plantease la devolución de lo que había salido de la Inmaculada de Murillo, la Dama de Elche, los legajos del archivo de Simancas y el tesoro visigodo de las coronas godas encontrado en las cercanías de Toledo y demás. Aunque ahora, la verdad, amigos, con la ley de memoria histórica, quién sabe si este acuerdo se podría anular. Claro. José Luis. No sé si estoy dando alguna idea. No, y devolvemos a la Dama de Elche. La Dama de Elche y la Inmaculada de Murillo. O sea que se van a quedar sin busto los de Elche, los ilicitanos, lo quieran o no lo quieran. No, es que al paso que vamos aquí. Las lecturas tienen diversas interpretaciones, como bien dices. Bueno, es que las leyes suelen tener efectos no sospechados. Aquí, como decía el clásico, no sé si era Antonio Maura o alguien así, decía que la Restauración decía, es que en España la ley es una norma general que pretende dar solución a un problema particular. Dice, bueno, si acabas haciendo este tipo de chanchullos, luego te pueden pasar otras cosas. José Luis, queridísimo profesor, querido amigo, recordar que el profesor José Luis Oella colabora activamente en un programa aquí con Santiago Bueno Dantelo, que es Diplomacia. José Luis, y la semana pasada tuvimos el gusto, el placer de estar juntos en ese programa, Así es. Sí, intercambiando opiniones. Te mandamos un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por haber participado hoy aquí en Cita con la Historia. Nada, ha sido un placer estar con los dos, siempre con buenos amigos. Un abrazo, José Luis. Un abrazo, Pedro, un abrazo, Javier. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Un abrazo. Ahora. Adiós. Oye, para despedir, déjame recomendar un libro que trata este asunto del que estamos hablando, que se titula El retorno de la Dama de Elche, de una española y un francés. El francés Cédric Brouat y la española Lucía Martínez. Pues no hay tiempo para más, nos vamos con esa recomendación la próxima semana más, y si Dios quiere, sobre el Sáhara español. Estupendo. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes y muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, amenazamos con volver la próxima semana aquí a Cita con la Historia. Adiós, amigos.